Buenas, bienvenidos al canal de Inel de Asun Santa María, y en este vídeo voy a hacer el problema de transistores, el problema 2 del examen de abril de 2017, ¿vale? Problema 2. Bueno, el enunciado dice lo siguiente: en el circuito de la figura, utilizando el modelo lineal por tramos del transistor bipolar, encontrar los valores de I sub G que hacen que el transistor esté en corte, ¿vale? Y calcular la tensión V sub L en función de I sub G. Lo mismo para que el transistor esté en activa, lo mismo para que el transistor esté en saturación, y dibujar la función que queda, F sub L en función de I sub G, cuando I sub G toma valores entre menos 0,5 y más 0,5 miliamperios. Bueno, este problema es muy fácil, es un problema de gran señal, donde hay que ir probando los distintos estados del transistor, ¿vale? Y bueno, pues ir analizando con las condiciones de cada estado. Las voy a recordar, aunque esto está en las fórmulas que en el formulario del examen, pero en el transistor las curvas características, ¿vale? Pues son estas: la corriente de base en función de la tensión base emisor, esto aquí cambia en V gamma E, aquí el transistor está en corte, aquí puede estar en activa o saturación, ¿vale? Y V gamma E vale 0,6 voltios. Y la curva característica de salida del transistor pues es esta, para el modelo lineal por tramos, esto es VCE de saturación. Aquí me da la tensión colector-emisor, aquí la corriente de colector, en esta zona está en activa, en esta está en saturación y aquí está en corte, ¿vale? En función de esa tensión que vale 0,2 voltios. Pues vamos a ir analizando paso por paso, ¿vale? Bueno, entonces, el primer apartado dice: cuando el transistor está en corte, saca la tensión V sub L en función de I sub G y di para qué valores de I sub G se ocurre. Entonces, lo primero que hacemos es escribir las condiciones de corte. Las condiciones de corte son que la corriente de base vale 0. Bueno, aquí lo está analizando todo con letras mayúsculas. Bueno, porque I sub G es un generador continuo, pues lo vamos a hacer todo con mayúsculas y ya está. Entonces, condiciones: que la corriente de base, como está en corte, está en este tramo, vale 0. Tensión base emisor igual a V gamma E, que son 0,6 voltios, conocido, ¿vale? Y luego la corriente colector vale 0 también, porque está en corte, estoy en esta zona, y ya está, ¿vale? Entonces, segundo paso, llevar esas condiciones al circuito, ¿de acuerdo? Entonces, esta I de base vale 0, esta I de colector vale 0, y la tensión base emisor, que es la que nos va a dar la condición, en I sub G, pues esa tiene que ser menor que V gamma E. Aquí he puesto igual y me he equivocado. Menor o igual quería decir que V gamma E, ¿vale? Bueno, entonces analizamos el circuito, ¿vale? Entonces la corriente colector va a ser 0, la corriente de base también. Aquí tengo un generador de corriente I sub G, aquí tengo una resistencia RB que tendrá pues una corriente, la que sea. Yo la voy a pintar para abajo porque a mí me gusta pintar siempre las corrientes hacia abajo. Esto lo voy a llamar I sub RB, ¿vale? Pero lo podéis pintar como queráis. ¿Qué más sé? Que si este es el emisor y aquí tengo la tensión base emisor, pues en base tendré V base emisor, ¿vale? La tensión de la base es V base emisor. Muy bien. Bueno, ¿qué tengo que hallar? V sub L, ¿vale? Pues V sub L en estas condiciones es muy fácil, porque como la corriente por el colector es 0, la tensión aquí vale 0, y por tanto la tensión aquí, en esta borna, es la misma que la tensión en la borna más de la resistencia, porque la caída, la diferencia de tensión, la diferencia potencial en bornas de RC es 0, ¿vale? Entonces, si aquí está a VCC voltios, aquí también. Entonces aquí hay VCC voltios, aquí hay 0 porque está a tierra, entonces VL vale VCC. ¿Para qué valores de VG? Para aquellos valores que hagan que esté en corte, o sea que la tensión base emisor sea menor que V gamma E. Entonces la tensión base emisor es la tensión de la base menos la tensión en el emisor, ¿vale? Esta que tenemos aquí pintada. ¿Cuánto vale la tensión en la base? Pues vamos a calcularla, ¿vale? ¿Cómo calculamos esa tensión? Pues para sacar la tensión en un nudo se pone una ecuación de corrientes del nudo, eso es lo más rápido, ¿vale? Entonces, como la corriente por IRB la pinta para abajo, pues todo lo que entra al nudo igual a todo lo que sale. ¿Qué entra? IRB más IG y sale IB. Entonces, I por IRB más IG es igual a ID, ¿vale? La I de base vale 0 porque está en corte, ¿vale? La IRG es dato porque es el generador. ¿Cuánto vale la corriente por RB? Pues la ley de Ohm, su tensión partido por R. ¿Qué tensión tiene aquí? VCC. ¿Qué tensión tiene aquí? Pues VBE, ¿vale? La tensión aquí es VBE, entonces esto será VCC menos VBE partido por RC, perdón, partido por RB,
más IG igual a 0. De aquí despejamos VB, ¿vale? Que nos quedará VB igual a VCC, más RB por IG, y esto tiene que ser menor que 0,6, ¿vale? Entonces de aquí sacamos la condición de IG. IG tendrá que ser menor o igual que V gamma menos VCC partido por RB. Damos valores y eso nos sale que IG tiene que ser menor o igual que menos 9,4 por 10 elevado a menos 6 amperios, ¿vale? O menos 9,4 microamperios, ¿de acuerdo? Muy bien. Segundo apartado. Lo mismo cuando el transistor está en activa. Bueno, pues otra vez vamos al método. Condiciones de activa. Pues si está activa hasta aquí, ¿vale? O sea, su tensión V base emisor, ¿vale? V gamma E, 0,6 voltios, y la corriente de base me tiene que dar positiva. Y si está en activa, está en estos tramos, que la ecuación es que la corriente de colector es beta veces I de base, y la tensión colector-emisor me tiene que salir mayor o igual que la VCE de saturación, ¿vale? O sea, de aquí a la derecha, ¿vale? Segundo paso, aplicamos las condiciones al circuito. Ya no nos vale nada de lo que teníamos analizado en el caso anterior, así que vamos a borrar estas ecuaciones, ¿vale? Y empezamos a analizar otra vez, ¿vale? Entonces, VD vale 0,6 voltios, pues muy bien, ya conozco esto, ¿vale? Que aquí hay V gamma E que vale 0,6 voltios. Vale, la corriente de base, que es esta, me tiene que quedar positiva, pues eso ahora lo calculo. Luego la corriente de colector, cuando conozca la corriente de base, sacaré la corriente de colector, ¿vale? Y cuando tenga la corriente de colector, tengo que sacar la tensión colector-emisor para ver que es mayor de 0,2. La tensión colector-emisor es la tensión V sub L que me están pidiendo, así que fenomenal. Ahora, si miráis un poquito el circuito, ¿qué pasa? Pues que si aquí hay 0 voltios, ya sabéis que aquí va a haber 0,6, ¿vale? V gamma E, porque eso ya es un dato conocido. Con lo cual, si pensamos un poquito más, sabiendo la tensión que hay aquí, es muy fácil calcular la corriente por RB. Conocida la corriente por RB y la corriente I sub G, es muy fácil hallar la corriente de base. Una vez que tengo la corriente de base, la multiplico por beta y tengo la corriente de colector. Y una vez que tengo la corriente de colector, la multiplico por RC y aquí, restando, saco la VL, ¿vale? Es el típico problema, ¿vale? Pues nada, vamos a hacerlo. Entonces, voy a seguir estos pasos. Lo primero es sacar la I de base, ¿vale? La I de base, que es esta que va para allá, pues bueno, habría que poner la ecuación de nudo, todo lo que entra igual a todo lo que sale, la I de base sale y estas dos entran. Pues la I de base será igual a I sub G más I por RB. I sub G es el generador, ¿vale? Pues I sub G. Y la I por RB es su tensión, VCC menos V gamma E, partido por RB, ¿vale? Esto me tiene que salir positivo. Por lo tanto, I sub G tiene que ser mayor que esto. I sub G mayor o igual que menos VCC menos V gamma E partido por R base. O sea, I sub G mayor o igual que menos 9,4 por 10 elevado a menos 6 amperios. Normal que me salga la condición contraria a la del corte, ¿vale? Entonces, pues, por ese lado, pues, vamos bien. ¿Vale? Vamos con la condición ahora en VCE. VCE será la tensión del colector menos la tensión del emisor, ¿vale? La tensión de este punto menos la tensión de este. La tensión del emisor vale 0 porque está a tierra. La tensión del colector, ¿cuánto vale? Pues VCC menos lo que cae aquí. VCC menos RC por IC. ¿IC cuánto vale? Beta veces I de base. Pues esto vale VCC menos RC por beta I de base. I de base es todo esto. ¿Dónde está I de base? Todo esto que tenemos aquí, ¿vale? IG más VCC menos V gamma E partido por R de base. Vale, pues esto es VCE igual a esta expresión. Si damos valores, ¿vale? Pues esto me queda lo siguiente. VCE, que es también VL, ¿vale? Que es lo que tengo que hallar, me queda igual a 10 menos 25 por 10 a la 3 por
I sub G más 9,4 por 10 a la menos 6, ¿vale? Y ahora, esto es la tensión que me piden. Y ahora, ¿esto cuándo ocurre? Cuando esta tensión sea mayor que VC de saturación, porque estoy en activa. Entonces, si aplico esto, mayor o igual que VC de saturación, que vale 0,2 voltios, pues de aquí despejo I sub G y me queda que esto ocurre cuando I sub G es... Vale, esto es simplemente operar, que tampoco le voy a poner ahí mucha explicación, porque lo podéis hacer vosotros. I sub G menor o igual que 0,3826 miliamperios, ¿vale? Entonces en ese tramo, cuando la I sub G está entre menos 9,4 microamperios y 0,3826 miliamperios, el transistor está en activa y la tensión de salida vale eso que hay ahí, ¿vale? Bueno, pues muy bien. Vamos a hacer el tercer apartado, el apartado C. Voy a borrar un poco porque ya no me cabe todo aquí, ¿vale? Y esto es como empezar el problema otra vez desde cero, ¿de acuerdo? Entonces, pues, bueno, vamos a dejarlo así, a ver qué pasa. Y volvemos otra vez al método, ¿vale? Si ahora el transistor está en saturación, pues a ver, ¿cuáles son las condiciones de saturación? Que esté en ese tramo, o sea, que su tensión VBE igual a V gamma E 0,6 voltios y la corriente de base positiva, y que VCE sea la VCE de saturación, o sea, 0,2 voltios, y la corriente de colector menor que beta BC si de base, ¿vale? Esas son las condiciones de que esté en ese tramo, las condiciones de saturación. Llegamos a las condiciones al circuito, ¿vale? Pues si la tensión VBE vale 0,6 voltios, pues ya la tengo aquí, ¿vale? Esto vale 0,6 voltios, entonces aquí tengo 0, aquí tengo 0,6. Y si la tensión VCE es la de saturación, que vale 0,2 voltios, bueno, pues esta tensión, que es VCE de saturación, ¿vale? La que hay entre el colector y el emisor, vale 0,2 voltios. Muy bien. Pues ya lo que es evidente e inmediato es que la tensión de salida, que es una de las cosas que me piden, es igual a la VCE de saturación, o sea, 0,2 voltios, ¿vale? Vale, ¿qué se tiene que cumplir para que esto sea así? Que la corriente de base sea positiva y que la corriente de colector sea menor que beta BC si de base. Bueno, pues vamos con ello. La corriente de base, vamos a calcularla. Pues bueno, es igual que la que había en activa, pero vamos, lo hacemos otra vez. Porque además en el examen hay que hacerlo otra vez. Y de base que sale será igual a todo lo que entra en ese nudo, o sea, la corriente por R de base más I sub G. La corriente por R de base, pues otra vez será VCC menos V gamma E partido por R de base más I sub G. Esto tiene que ser positivo, ¿vale? Pues entonces la I sub G nos tiene que salir mayor o igual que los menos 9,4 microamperios, ¿vale? 9,4 por 10 a la menos 6 amperios. Muy bien. Vamos con la corriente de colector. Tiene que ser menor que beta veces y de base. Bueno, pues la corriente de colector, ¿cómo la vamos a sacar? Pues hay que sacarla de la resistencia de colector, RC, ¿vale? Yo sé que tiene que ser menor que beta y de base, pero no sé cuánto, entonces la tengo que calcular. Entonces la voy a calcular en RC, será su tensión partido por R. Su tensión es VCC, que es la tensión que tiene la borna positiva, menos la tensión que tiene la borna negativa, que es 0,2 voltios, VC de saturación, ¿vale? Partido por RC, ¿vale? Pues nada, saco eso, VCC son 10 voltios, menos 0,2, 9,8, 9,8 partido por 0,5 K, pues esto me queda 19,6. O sea, 19,6 por 10 elevado a menos 3 amperios. Esta es la corriente de colector. Entonces esa corriente tiene que ser menor, esa I sub C, que vale 19,6 por 10 a la menos 3, tiene que ser menor o igual que beta por I de base, ¿vale? Que es esta de aquí, ¿vale?
beta por VCC menos V gamma E partido por RB más IG. ¿Vale? Entonces, de esta desigualdad, pues operando, VCC son 10, esto 0,6, RB lo conozco, beta lo conozco, pues saco I sub G. ¿Vale? Entonces, la condición que me queda aquí es que I sub G tiene que ser mayor o igual aquí que 0,3826 miliamperios. Condición que es compatible con la que me ha salido antes cuando el transistor estaba en activa, si recordáis lo que nos ha salido. Entonces, de estas dos condiciones, mayor que menos 9,4 y mayor que menos 0,3826, pues la más restrictiva es la segunda, ¿vale? Pues nos quedamos con eso. Muy bien, y ahora nos dice que pintemos la función. Pues nada, esto es muy fácil, ¿vale? Entonces, a ver, la voy a pintar aquí, ¿vale? Entonces hay que pintar la tensión de salida, V sub L, en función de la corriente I sub G, ¿vale? Entonces, para valores de I sub G mayores de 0,3826, ¿vale? La tensión de salida nos ha salido 0,2. Pues muy bien, aquí a partir de 0,3826 miliamperios por 10 a la menos 3, la tensión de salida vale 0,2. Pues esto es de aquí para allá, ¿vale? 0,2, ¿vale? 0,2 voltios. Luego, en corte nos ha salido que para tensiones, para valores de corriente menores de 9,4 por 10 elevado menos 9,4 por 10 elevado menos 6 amperios, ¿vale? La tensión de salida era 10 voltios. Pues muy bien, pues esto aquí. Esto vale 10 voltios, ¿vale? Y entre este valor y este valor, ¿vale? O sea, entre menos 9,4 por 10 a la menos 6 y 0,3826 por 10 a la menos 3, pues nos ha dado una expresión que era que V sub L era igual a 10 menos 25 por 10 a la menos 3 por I sub G más 9,4 por 10 elevado a menos 6. Eso es lo que nos había salido cuando el transistor está en activa. Entonces eso es simplemente pintar esa recta, que a mí me ha salido un poco recta, ¿vale? Pero ya está, es una recta dependiente 1 partido por menos 25 por 10 a la menos 3, ¿vale? O sea, sería despejar de aquí sub G en función de VL en función de G, está bien, menos 25 por 10 a la 3, ¿vale? Y que comprobéis que pasa por estos puntos, o sea, simplemente que cuando I sub G es igual a menos 9,4 por 10 a la 6, ¿vale? Pues la tensión vale 10, cosa que se puede comprobar, y cuando I sub G es igual a este valor, 0,3826 por 10 a la menos 3, lo metéis ahí, pues la V que os sale es 0,2. Y ya está, esto era todo. Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo, que lo hayáis entendido, y nos veremos en otro más adelante. Bueno, hasta luego.